En este video vamos a ver algunos ejemplos de máquinas de estado finito con salida. En el primer ejemplo me piden tomar cadenas de entrada del alfabeto 01 y como salida cadenas que indiquen el módulo 3 de la cantidad de unos que se tienen leídos hasta el momento en la cadena de entrada. Recuerden que la operación módulo significa operación residuo cuando dividimos entre 3 algún número. En este ejercicio nos están pidiendo lo siguiente. Bueno, sabemos, por ejemplo, que si el número de unos que tengo en la cadena actualmente es 1, o es 4, o es 7, etcétera, cuando dividimos el 1 entre 3, el 4 entre 3 o el 7 entre 3, el residuo de esa división es 1. Cuando el número de unos en la cadena es 2, es 5 o es 8, dividir esos números entre 3 da como residuo 2. Y todos los que son múltiplos de 3, como por ejemplo el 3, el 6, el 9, etcétera, al dividirlos entre 3, pues su residuo es 0. Entonces, tomando en cuenta todo esto, por ejemplo, si las cadenas de entrada, si la cadena de entrada es 1, 0, 0, ¿cuál será la correspondiente cadena de salida? Entonces, cuando leo este primer símbolo 1, ¿cuántos unos llevo al momento? Llevo un 1. Por lo tanto, el residuo de tener un 1 es 1. Por lo tanto, la salida es 1. Luego se lee el siguiente símbolo de la cadena de entrada, que es 0. ¿Cuántos unos llevo hasta el momento? Sigo llevando 1. Por lo tanto, el residuo sigue siendo el mismo. Cuando leo el último símbolo de la cadena de entrada, verifico otra vez. ¿Cuántos unos llevo hasta el momento? Llevo un solo 1. Entonces, 1 módulo 3 es 1. Vamos con otro ejemplo. La cadena de entrada 1, 1 tiene como salida la cadena 1, 2. ¿Por qué? Porque vamos leyendo símbolo a símbolo. Entonces tenemos primer símbolo. ¿Cuántos símbolos llevo hasta el momento? ¿Cuántos unos llevo hasta el momento? Llevo 1. Por lo tanto, el residuo de 1 módulo 3 es 1. Luego se analiza el siguiente símbolo. Es otro 1. ¿Cuántos unos llevo hasta el momento? Llevo 2. Entonces 2 módulo 3 es 2. En este ejemplo donde tengo más símbolos de entrada, comenzamos con el primero. ¿Cuántos números unos llevo hasta el momento? Llevo 0 números unos, por lo tanto, el residuo de dividir 0 entre 3 es 0. Luego leemos el siguiente símbolo que es un 1. ¿Cuántos unos llevo hasta el momento? Llevo un solo 1. 1 dividido 3, residuo 1. Siguiente símbolo, entonces llevo contabilizados 2 unos, 2 módulo 3, residuo 2. Siguiente símbolo, sigo llevando 2 unos, por lo tanto el residuo vuelve a ser 2. Y por último, con este 1, ahora he contabilizado 3 unos, con lo cual 3 módulo 3 es 0. Bueno, una vez comprendido lo que tenemos que obtener como salida, dada la entrada, vamos a construir el autómata, que en este caso quedaría de esta forma. Entramos a un estado donde el residuo es 0, otro estado donde el residuo es 1 y otro estado donde el residuo es 2. Eso significan los estados, ¿no? Estar en el estado A significa que el residuo es 0. ¿Cuándo obtengo residuo 0? Cuando la cadena recibe por primera vez, si estamos comenzando a analizar, si la cadena comienza con un 0, ¿cuántos unos llevo? Pues no llevo ninguno y el residuo de dividir por 3 es 0. Entonces me quedo aquí dando vueltas mientras haya ceros. Cuando encuentro el primer 1, 1 dividido por 3, residuo 1. Entonces la salida es 1. Estando en este estado, donde ya sé que llevo un 1 contabilizado, puedo dar vueltas con el 0, tener muchos ceros, pero el residuo seguirá siendo el mismo que acá, porque al momento llevo un solo 1. Si en algún momento ahora se vuelve a analizar un 1, voy a un segundo 1, eso quiere decir que el residuo es 2. Y si después del segundo 1 hay muchos ceros, el residuo se queda en 2. Cuando doy el tercer 1 como símbolo de entrada, el tercer 1 tiene como salida 0 y regreso al estado de inicio porque aquí empiezan los residuos nuevamente a dar la vuelta, ¿no? Si aquí
Después de ese tercer 1 cuyo residuo es 0, hay ceros, pues el residuo sigue siendo 0 del tercer 1 encontrado. 3 módulo 3, 0. Si encuentro el cuarto 1, ¿qué sucede con el cuarto 1? Con el cuarto 1 sucede lo mismo que con el primer 1. Y con el quinto 1 sucede igual que con el segundo 1. Por lo tanto, si tengo un cuarto 1, me comporto como si tuviera un primer 1. Si tengo el quinto 1, me comporto como si tuviera el segundo 1. Y si tengo un sexto 1, pues me comporto como si fuera el tercer 1. Y así voy a ir dando la vuelta aquí. Aquí lo que tengo expresado, pues es un múltiplo de 3, ¿no? Doy la vuelta a los residuos de división por 3. Un primer residuo es residuo 1, residuo 2 y residuo 0, cuando se tiene el múltiplo de 3. Pero para los siguientes múltiplos de 3, pues es dar la vuelta aquí mismo, porque los residuos se van repitiendo siempre. Entonces aquí para el 1, para el 4, para el 7, para el 10, todos son residuo 1. Para el 2, para el 5, para el 8, para el 11, todos son residuo 2. Para el 3, para el 6, para el 9, pues todos son residuo 0, ¿sí? Entonces basta componer estos 3 puntos, donde puedo decir tengo un solo 1, o tengo 2 unos, o tengo 3 unos. Y vuelvo a dar la vuelta, o 4 unos, o 5 unos, o 6 unos, etc. Entonces, así es como yo debería construir este autómata finito con salida, y está en forma gráfica. A través de una gráfica estoy representando toda la información de este autómata. Pero también puedo escribir el mismo autómata en notación de teoría de conjuntos. Entonces, sabemos que un autómata de estado finito con salida tiene 6 elementos por definir. Primer elemento, conjunto de estados. Segundo elemento, alfabeto de donde se toman las cadenas de entrada. Tercer elemento es el alfabeto donde se toman los símbolos para las cadenas de salida. Siguiente elemento es la función de transición de estados. Siguiente elemento, la función de salidas. Y el último elemento es el estado inicial. En este ejercicio, ¿quién va a ser el conjunto de estados? Aquí se nombran A, B y C. Las cadenas se forman con este alfabeto de entrada, con ceros y unos. Las salidas, si nos damos cuenta, las salidas pueden ser 3 posibles valores, el 0, el 1 y el 2. Entonces, los símbolos de salida son 0, 1, 2. Y el estado inicial, en este caso, es el estado A. Entonces, aquí ya tengo 2 formas de representar este autómata. Voy con la tercera forma, que es a través de una tabla de transición donde tengo exactamente la misma información. Voy a graficar de este lado en los renglones, voy a poner en la tabla los estados y voy a tener 2 series de columnas con los símbolos de entrada, que son 2 nada más, el 0 y el 1. Símbolo de entrada 0, 1, símbolo de entrada 0, 1. Pongo 2 secciones porque la primera sección habla de la función de transición de estados y la segunda función es la función de salida. Entonces, estoy representando exactamente lo mismo. Si estoy en el estado A y el símbolo de entrada es 0, la salida es 0 y me quedo en estado A. Entonces, estando en el estado A con símbolo de entrada 0, me quedo en el estado A y la salida es 0. Si ahora desde A tengo el símbolo 1 de entrada, entonces paso al estado B con salida 1. Entonces, si estando en el estado A tengo un 1 de entrada, paso al estado B y la salida es 1. Y así sucesivamente voy a ir transcribiendo el diagrama de transición, ¿sí? El grafo de transiciones y de salidas. Entonces, en este caso realmente estoy usando 2 notaciones. La notación número 1, que es la gráfica, y la notación número 2, que incluye esta tabla. Esta tabla es la definición de F y G. Si nos fijamos, el alfabeto, perdón, los estados, el alfabeto de entrada y salida están acá. Estados, alfabeto de entrada y salida. También aquí ya listé el estado inicial. El estado inicial es A. Y en esta tabla estoy representando las 2 funciones, función de transición de estados y función de salida. Vamos a ver otro ejemplo.
me piden desarrollar una máquina de estado finito con salida que toma cadenas del alfabeto 0, 1 otra vez, y la salida es un 1 si la cadena de entrada tiene un número par de unos, o un 0 en otro caso. Y aquí vamos a considerar, igual que la vez pasada, que en el ejercicio anterior, al momento en que estoy analizando la cadena. ¿Cuántos unos tengo al momento? ¿Sí? Y volvemos a hacer un pequeño análisis. Es decir, si tengo al momento un número par de unos, ¿sí? Entonces la salida va a ser 1. Y si al momento de ir analizando la cadena, dado cierto símbolo que estoy analizando, si hasta el momento el número de unos es impar, entonces voy a dar un 0 de salida. Entonces, ¿cuántos números de unos llevo al momento? Pues al momento puedo llevar un 1, 3 unos o 5 unos. Entonces, todos esos son un número impar de unos. Por lo tanto, la salida tendría que ser 0. Cuando el número de unos es ningún 1, 2 unos, 4 unos, 6, 8, 10, etcétera, entonces tengo un número par de unos. Por lo tanto, la salida debería ser 1. Por ejemplo, si la entrada es esta cadena, 1, 0, 0, la salida es, analizo primer símbolo. ¿Cuántos unos llevo? Llevo 1, un número impar. Por lo tanto, la salida es 0. Cuando analizo este 0 y este 0, pasa lo mismo. ¿Cuántos unos llevo? Pues sigo teniendo un solo 1, un número impar de unos. Por lo tanto, la salida sigue siendo la misma. En este ejemplo que tengo dos unos, ¿qué sucede cuando se analiza el primer 1? ¿Cuántos unos tengo? Un 1, un número impar, por eso la salida es 0. Pero cuando se analiza el segundo 1, sé que ahora tengo un número par de unos, por lo tanto la salida es 1. Aquí sucede lo mismo. Cuando se analiza el 0 en esta cadena de entrada, ¿cuántos unos llevo? Pues llevo 0 unos y eso se toma como un número par, por eso la salida es 1. Cuando analizo este 1, ahora llevo un 1, un número impar de unos, salida 0. Ahora con este tengo un número par de unos, salida 1. Con este 0 sigo teniendo un número par de unos, salida 1. Y con este 1 cambio a un número impar de unos. Por lo tanto, la salida es 0. El autómata que me ayuda a esto, a representar esto, es este. Tengo solo dos estados, ¿sí? O tengo un número par de unos o tengo un número impar de unos. Eso significan los estados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si estando en el estado inicial empiezo con cadenas con ceros? Si la cadena empieza con ceros, pues el número de unos es par, porque no tengo ningún 1, y entonces la salida es 1. ¿Qué sucede con el primer 1 que me encuentro en la cadena? Pues es un número impar de unos, por lo que la salida es 0. Y si después vienen más ceros, pues sigo teniendo un número impar de unos, por eso la salida se mantiene en 0. Pero si después de este primer 1 doy un segundo 1, ¿qué quiere decir? Que ahora tengo un par de unos. Y si tengo un par de unos, la salida es 1. Y ahí puedo entonces tener ceros y la salida seguirá siendo 1. Cuando tengo ahora el tercer 1, número impar de unos, la salida es 0. Si regreso con el cuarto 1, número par de unos, la salida es 1. Y así sucesivamente voy a poder generar la cadena de salida que me están pidiendo. Y nuevamente, ¿cómo puedo representar en notación de teoría de conjuntos este mismo grafo que ya está representado, este mismo autómata que ya está representado gráficamente? Pues otra vez tengo que escribir estos 6 elementos. Cada uno de ellos en este caso es estados Q0, Q1. Las cadenas se forman con los símbolos, las cadenas de entrada se forman con los símbolos 0, 1. Y en este caso también las cadenas de salida se forman con el mismo alfabeto. ¿Quién es el estado inicial? El estado Q0. ¿Y cómo voy a representar lo que está dibujado ahí arriba en cambio de estado y en salidas? Estado Q0 con un 0 se queda en el estado Q0 con salida 1, entonces lo escribo acá. Estado Q0 con entrada 1
salida 0 y cambia a estado Q1. Estando en Q0 con la entrada 1, cambia en estado Q1 y la salida es 0. Y así sucesivamente. Aquí tenemos otro ejemplo del cual pues, solo voy a hacer el análisis de qué se necesita para que ustedes puedan construir el autómata o la máquina de estado finito. Entonces aquí me dice, esta máquina debe cambiar los bits. Cuando me dicen bits, entonces ya sé que el alfabeto del que voy a tomar las cadenas es los símbolos 0 y 1. Va a cambiar los bits alternadamente, es decir, un bit sí cambia, otro bit no cambia. Comenzando a partir del segundo bit, el primero como esté, no se cambia. De una cadena de entrada y deja el resto de elementos sin cambiar. Bueno, el resto se refiere a los elementos que no cambian, ¿sí? Y al primer elemento de la cadena. Por ejemplo, si la cadena de entrada es esta, voy a cambiar los bits alternadamente, uno sí y uno no, pero a partir del segundo bit. Entonces el primer bit lo dejo como está, se queda en 1, pero a partir del segundo voy a cambiar. El 0 cambia y este no cambia. El 0 cambia y este no cambia. El 0 cambia, perdón, el 1 cambia a 0 y este no cambia. ¿Sí? Aquí en este otro ejemplo, si mi cadena es solo este 0, ¿qué va a suceder? Que no va a tener cambios la salida porque el primer bit no se cambia. En este ejemplo, el primer bit no se cambia, el segundo bit sí se cambia. El primer bit no se cambia y alternativamente el 1 cambia a 0, el 0 no cambia. Y si hubiera más símbolos, el siguiente símbolo cambia y el que sigue no. En este ejemplo se pide construir una máquina de estado finito que dé como salida el número 1 si el número de símbolos de entrada hasta ese momento es múltiplo de 3 y 0 en otro caso. Este se parece un poco al problema del cálculo del módulo, que fue el primero que vimos, ¿sí? Se parece un poco porque finalmente cuando calculo módulo 3, pues me estoy refiriendo a un múltiplo de 3. Entonces aquí, si la cadena de entrada es esta, la cadena de salida debe ser esta. ¿Por qué? Vamos a analizar símbolo a símbolo. Tengo un primer 1, ¿sí? Si tengo... ¿cuántos símbolos de entrada tengo hasta acá? Tengo un solo símbolo de entrada, ¿sí? A ver, construir una máquina que dé como salida 1. Si el número de símbolos de entrada hasta ese instante es múltiplo de 3. Ok, entonces, he analizado el primer símbolo. Tengo un solo símbolo analizado. ¿El 1 es múltiplo de 3? No, no es múltiplo de 3, entonces la salida es un 0. Siguiente símbolo. Llevo 2 símbolos analizados. ¿El 2 es múltiplo de 3? No. Analizo tercer símbolo. Llevo 3 símbolos analizados. ¿Es múltiplo de 3? Sí. ¿Cuántos símbolos llevo analizados? 3. ¿Ese 3 es múltiplo de 3? Sí. Entonces la salida es un 1. Y así me voy. Cuando veo el siguiente símbolo de la cadena de entrada, ahora llevo 4 símbolos analizados. El 4 no es múltiplo de 3. Llevo el quinto símbolo, no es múltiplo de 3. Llevo el sexto símbolo, 6, sí es múltiplo de 3. Y llevo el séptimo símbolo, que no es múltiplo de 3. Entonces así es como nosotros vamos a interpretar lo que me está pidiendo el autómata. Bien, aquí me piden una máquina de estado finito que determine si la cadena de entrada leída hasta el momento tiene un 1 en la última posición y un 0 en la antepenúltima posición. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a tener una cadena con muchos símbolos, pero al final, los últimos 2 símbolos deben ser un 0 y un 1. Bueno, pero no es al final, sino la cadena leída hasta ese instante. Es decir, en lo que llevo analizado, sucede esto. Entonces empiezo, ¿no? Empiezo a analizar la cadena 0, 1. Empiezo con el 0. Hasta el momento encuentro la cadena 0, 1. No, entonces es un 0. Continúo con el 1 y pregunto, ¿hasta el momento la cadena que he analizado termina con 0, 1? Sí. Bueno, vamos con este otro ejemplo. Cuando comienzo con el primer 1, pregunto, ¿hasta el momento tengo una cadena que termine con 0, 1? No.
Cuando leo este 1, pregunto, hasta el momento, la cadena que llevo analizada, que es esta, ¿tiene un 0,1 al final? Tampoco. Por eso la salida es 0. Y eso me va a suceder con esto, porque digo, cuando analizo este 0, la cadena no termina con 0,1, y cuando este no termina con 0,1, y cuando analizo este no termina con 0,1, por eso todos son ceros, ¿sí? Pero cuando sucede esto, que analizo el 1, esta cadena que llevo hasta el momento, ¿termina con 0,1? Sí, por eso la salida es 1. ¿Sí? Y cuando extiendo el análisis hasta el último símbolo, la cadena que llevo hasta el momento no termina con 0,1. ¿Sí? Termina con 1,0. Por lo tanto, la salida vuelve a ser 0. Vamos a analizar este último caso, donde me piden construir una máquina de estado finito con salida que produzca un 1 si la cadena de bits leída hasta el momento tiene 4 o más unos consecutivos, ¿sí? Entonces, a partir de que encuentro el cuarto 1 de manera consecutiva o más, la salida ya debe ser 1. Bueno, esta parte no la vamos a hacer. Después construyo un autómata finito determinista, este no. Entonces, ¿qué pasa si la entrada pues, tiene 4 unos, ¿no? Pues se analiza símbolo por símbolo. Voy con el primer 1 y pregunto, hasta el momento, ¿tengo una cadena con 4 unos consecutivos? No. Y lo mismo me sucede cuando analizo el segundo 1. Al momento no tengo una cadena de 4 unos, no tengo una cadena de 4 unos, ya tengo una cadena de 4 unos. Por eso aquí la salida es 1. ¿Aquí qué sucede? ¿Tengo una cadena de 4 unos al momento? No, por eso la salida es 0. Aquí tampoco tengo 4 unos, tampoco tengo 4 unos, tampoco tengo 4 unos, tampoco tengo 4 unos, y aquí tampoco tengo 4 unos. Hay que leer bien el enunciado del problema, porque dice 4 unos consecutivos, es decir, uno después de otro. Entonces, al momento sí he leído 4 unos, pero no consecutivos. ¿Sí? Consecutivamente al momento he leído 3 unos. Por eso la salida es 0. Pero si viene este 1, entonces la salida es 1. ¿Sí? 4 unos consecutivos o más. Bueno, aquí me parece que la salida debería ser 1. Porque al momento llevo 4 unos consecutivos o más. Sí, aquí debería ser 1. Aquí debería ser 1. Y aquí, pues también debería ser 1. Aquí es equivocada esta respuesta, ¿no? Porque dice hasta el instante 4 o más unos consecutivos. Pero no me dice que estos unos estén al final de la cadena que analizo hasta el instante, al momento, ¿no? Entonces esos 4 no pueden estar en cualquier lugar. Entonces estos 3 unos deberían ser estos 3 ceros deberían ser unos, ¿sí? Porque ya me encontré los 4 unos consecutivos en algún momento, ¿sí? Bueno, pues así es como vamos a interpretar estos ejercicios para que ustedes puedan comenzar a ejercitar por su parte y si tienen dudas, pues me escriben por favor un correo.